2:12 al 17, pero vamos a leer nada más el versículo 12, perdón. Dice así: escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pueden sentarse, como ya lo leímos, después lo vamos a ir viendo versículo a versículo. Como les decía, hermanos, en la primera carta a Éfeso, él se presenta como el que se pasee en medio de las estrellas del candelero. Y a la iglesia de Esmirna también, él se presenta como el que estuvo muerto y vive. Y aquí en la iglesia de Éfeso, él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y como lo hemos puesto el tema Apocalipsis, la revelación de la vida y obra de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Y como siempre lo dijimos de un principio en la introducción, lo vamos a estar viendo siempre en su contexto histórico, cultural, político, religioso y teológico, y al final pues vamos a hacer una exégesis y unas aplicaciones a nuestra vida. En el contexto histórico, cultural, social y político, Pérgamo, una ciudad que es de Asia Menor, que es la actual Turquía en este tiempo, fue una de las ciudades más destacadas de Asia Menor durante el Imperio Romano. Era la antigua capital del reino de Pérgamo y posteriormente de la provincia romana de Asia. Su esplendor se debía a su riqueza, su cultura y su influencia política. El nombre de Pérgamo, muchos dicen que viene de la palabra pergamino, pero también otros dicen que también significa unión matrimonial. Su cultura. Pérgamo era un centro de conocimiento y arte. Poseía una biblioteca con más de 200,000 volúmenes de rollos de pergamino. Dice, rival de la Alejandría. También fue la famosa por el desarrollo del pergamino, de donde proviene su nombre, muchos dicen, el material de escritura hechos de piel de animales. Su cultura social. La sociedad de Pérgamo estaba profundamente influenciada por el sincretismo religioso y la lealtad al imperio. Los cristianos vivían en una tensión constante entre su fe y las exigencias sociales de participar en cultos paganos y en el culto al emperador. Vimos en la iglesia de Esmirna que los ciudadanos iban cada año a empadronarse a un censo y ahí tenían que confesar, César es el Señor. Y los que confesaban eso tenían muchos privilegios, pero los que negaban y decían que César no es el Señor, Cristo es el Señor, eran excluidos de sus posesiones, de todos sus bienes que tenían, y por eso fue una iglesia perseguida y por eso era una iglesia pobre. Pero Jesús le dice, tú no eres pobre, sino que tú eres rica, rica en su fe. Pero aquí en Pérgamo, no era una vez cada año que se tendría que rendir culto, sino que era todos los días. Todos los días era la adoración al emperador. Y todos los días se ofrecían sacrificio a los dioses. En lo político, Pérgamo era sede del procónsul romano, quien tenía usos dei, que significa derecho de la espada, es decir, la autoridad para condenar a muerte. Esto da sentido a la imagen que Cristo con la espada aguda de 2 filos, que representa su autoridad superior sobre cualquier poder terrenal. En lo religioso, la ciudad era un centro de idolatría. Se
atacaban los templos dedicados a Zeus, a Atenas, a Dionisio, a Esculapio, dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente. Además, fue uno de los primeros lugares donde se estableció el culto imperial, lo que implicaba adorar al emperador como un dios. Para los cristianos, negarse a participar en estos cultos era un acto de fidelidad a Cristo, pero también una causa de persecución hacia ellos. Principales deidades que existían, dioses y templos que existían en Pérgamo. Y vamos a ver algunos dioses y su significado. Primeramente estaba el dios Zeus y tenía su altar, su templo. El gran altar de Zeus, el rey de los dioses olímpicos, Dios del cielo, y el trono honrado en un monumental altar de Pérgamo fue encontrado por los alemanes y trasladado, dice, a Berlín a principios del siglo XX. Dice que Zeus era el gran dios, el rey de reyes de los dioses. Atenea, principal deidad protectora de la ciudad, diosa de la sabiduría, la estrategia guerrera y la civilización. Asclepio, dios de la medicina, la curación, su centro en Pérgamo. Era uno de los más famosos del mundo antiguo. Muchos venían para encontrar sanidad. Su símbolo, escuche bien, hermanos, su símbolo era la vara con una serpiente enrollada. Mire. Y hoy en día existe todavía ese símbolo. A ver, ¿cuántos aquí han estudiado medicina? Levanten la mano. Pero mire, donde quiera que usted va a los médicos, al doctor, vea que usted ve ahí el símbolo de la serpiente enrollada en un bastón. ¿Usted lo ha visto? A ver, ¿cuántos se dieron cuenta cuando compramos este edificio aquí que era el símbolo que estaba puesto allá? Una serpiente. ¿Por qué? Porque aquí era una clínica de animales. Entonces, en ese tiempo, dice que mucha gente venía de cualquier lugar. Y dice que venían al templo de Esculapio. Y dice que se dormían en el templo. Dice que se desnudaban. Y habían serpientes domesticadas. Y dice que los soltaban en el templo y la gente se dormía en las noches y las serpientes comenzaban a caminar. Y dice que el que era tocado por la serpiente, dice que recibía sanidad y gritaban: grande es Esculapio, nuestro sanador. Mire. Ahora, ¿por qué razón? Porque nos dice que la serpiente, hay mucha historia y muchos comentarios. Dice que ¿por qué? Porque la serpiente, usted sabe que ellos mudan su piel. No sé a cada cuánto tiempo. Bueno, yo no he estudiado, pero los que han estudiado creo que saben. A cada cuánto tiempo la serpiente muda su piel. Pero dice la historia también que Esculapio un día dice que iba a ser mordido por la serpiente. Dice que él con su bastón agarró y mató a la serpiente. Pero dice que a los pocos días dice que vino una serpiente más pequeña y curó a esa serpiente. ¿Y cuántos saben eso? Que muchos dicen: vino otra serpiente, revivió. Mire usted, maja y mata a una serpiente y cuando mire usted, pues ya no está, vuelve a revivir. ¿Usted sabe eso? Dígame si usted sabe eso. Pues esa es la historia. Entonces, eso era el dios de Esculapio. También existía otro dios que se llamaba Dionisio, dios del vino. Dice la locura ritual y el éxtasis, con un teatro dedicado a la ciudad. Serapis, dios sincrético del origen egipcio, helenístico, adorado en el templo rojo, considerado sanador y dios del inframundo. En otras palabras,
Serapis era como un dios, como un adivino, como los brujos que existen hoy en día. Usted sabe, ¿verdad? Que, ay, que no sé qué tendrá, mal ya te hicieron, hombre, venga allá con tal fulano. Usted sabe eso, que existe mucho, que mucha gente dice, no, pues que también mal ya le hicieron. No, ¿qué dice el otro cuando llega allá? No, hombre, es tu vecino, es el fulano tuyo, ya te hizo mal. Afrodita, diosa del amor, de la belleza y del deseo sexual. Era diosa del matrimonio y esposa de Zeus. También representa los relieves del gran altar de Zeus. Apolos, dios del sol, la música, la profecía y la luz. Hércules, cenido asociado a la fuerza y la protección del mundo, vinculado con la dinastía de Atalia. Hige y Telésforo, hijos de Asclepio, asociados a la salud. Hige y la recuperación a Telésforo. En ese contexto religioso, Dios escribe su carta a Pérgamo. Y ahora, ¿por qué existían esos dioses? Por ejemplo, si alguien cuando venía ahí y quería ver al rey, lo que tenía que hacer es adorarlo como el rey de reyes y señor de señores. Atenea, por ejemplo, si alguien quería protección porque lo consideraban con la protección de la ciudad, venía y lo adoraba y le ofrecía sacrificio. Por ejemplo, Asclepio, si alguien quería sanidad, venía y buscaba sanidad, lo adoraba como su Dios sanador. Y todo eso, por ejemplo, Dionisio, si alguien venía y visitaba esa ciudad y quería realmente darse sus lujos ahí, emborracharse, ir a todo lo que existía, venía y pues hacían todo eso. Si alguien quería tener una noche de pasión y todo eso, iban a la diosa Afrodita. Y si alguien venía y quería que verdaderamente tener una buena cosecha, que todo su siembra tuviera buenos resultados, venía y adoraba a la diosa Afrodita. Y todo eso en esa cultura, entonces, Dios escribe su mensaje. Pero también existía un templo al emperador romano. Pérgamo fue el primer centro oficial del culto imperial en Asia. Se erigieron templos a emperadores como Augusto, Trajano y Caraculla, tratándolos como dioses en vida para asegurar la lealtad política a Roma. Ahora, teológico. El mensaje a Pérgamo refleja la tensión entre la fidelidad a Cristo, adorarle solo a Él, la tentación de comprometer la fe con el mundo. Cristo se representa como juez y defensor de la verdad, llamando a su iglesia a la pureza doctrinal y moral. En ese entorno de politeísmo y de sincretismo, y déjame decirle, mis amados hermanos, hoy en día vivimos en una generación también lleno de sincretismo. Cada quien piensa a su manera. Cada quien tiene su forma de adorar. Cada quien tiene su forma de vestir. Y nadie le puede decir nada a nadie. Porque si hablamos mal, nos tildan como locos. Si hablamos algo, nos dicen que somos anticuados. Por ejemplo, hoy en día si hablamos mal, si subimos un video a las redes sociales, lo censuran los videos. No podemos hablar nada porque estamos viviendo en un sincretismo en lo cual cada quien piensa a su manera, cada quien está tratando de servir a Dios a como le plazca. Donde hoy en día la sociedad vemos cómo se están rigiendo, cómo hoy en día cada quien piensa y no se le puede decir nada porque ofende, porque nos ofendemos. Y si decimos algo es que nos está juzgando. Hoy cada quien sirve a Dios a su manera, cuando quiero, cuando puedo, si me queda tiempo, y cada quien tiene sus dioses. En ese contexto, Dios escribe
su mensaje a Pérgamo. Dice el versículo 12. Escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El ángel de la iglesia representa el líder espiritual o al pastor de dicha iglesia. Dice: el que tiene la espada de dos filos, primeramente está simbolizando la autoridad, juicio divino. Y la palabra de Dios, hermano, déjame decirle, como dice Hebreos, es la palabra de Dios que es viva y eficaz y espada, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y desciende los pensamientos y las coyunturas. Es un símbolo de poder judicial y de autoridad de Cristo. Usted lo puede leer en Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios en un contexto histórico también no es una palabra muerta, sino que una palabra activa que da vida a las personas. Y más cortante que toda espada de dos filos, un lado para cortar y otro lado para sanar. Un lado del amor y un lado de la justicia. Dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. En contraste a la espada del procónsul romano, porque sabemos que el procónsul romano, el emperador, él usaba una espada. Y todo aquel que no se doblegaba a él en adoración, él tenía la espada para ejecutarlo. Y es por eso que Cristo se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene la espada de dos filos, la espada aguda, para cortar lo malo, lo que no sirve. Y lo que verdaderamente Jesucristo está aquí representándose como la espada de dos filos, es el que quiere limpiar, el que quiere purificar la vida de la iglesia que vivían en Pérgamo. Pero también es una espada de juicio. Entonces Cristo verdaderamente posee la verdadera espada, la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, y nadie más como Él. En el sentido teológico, Cristo se presenta como el juez soberano que defiende la verdad y juzga la injusticia. Y es por eso que dice: y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada de aguda de dos filos dice esto. Ahora dice: yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice: donde está el trono de Satanás. La mayoría de escritores, comentaristas, teólogos dicen que esto se puede referir al altar monumental de Zeus, pero también a todo el culto imperial o al conjunto de idolatría que dominaba la ciudad. Centro de idolatría, Pérgamo era la capital religiosa de la provincia romana de Asia y albergaba templos a Zeus, a Atenas, a Domicio y a Asclepio, etcétera, etcétera. En otras palabras, era una ciudad llena de idolatría, llena de dioses. Y es por eso que dice: donde mora el trono de Satanás. Pero en ese contexto, Jesús le dice a ellos: has retenido mi nombre. La iglesia se mantuvo fiel a Cristo a pesar de la presión social y política, a pesar de toda la religiosidad, de toda la maldad, de toda la perversidad que existía en Pérgamo. Ellos dicen que mantuvieron y no negaron el nombre de Cristo. Cuando en los días de mi testigo fiel, el rey Antipas. Antipas es mencionado aquí en Apocalipsis 13 como el testigo fiel y mártir de la iglesia de Pérgamo. Dice: quien mantuvo su fe en Jesús incluso
en medio, cuando Jesús se refiere al trono de Satanás, en otras palabras, donde Satanás gobernaba, mire, donde Satanás gobernaba. Centro de idolatría, culto imperial. Entonces la tradición lo identifica como obispo de Pérgamo, martirizado al ser quemado en un toro de bronce, mire. Dice que lo metieron ahí y después dice que empezaron a poner el fuego, mire, y dice que poco a poco se fue quemando, como en otras palabras, como meterlo en un horno. Usted sabe cuando mete la carne en un horno, mire, después de 2 o 3 horas, usted ya ve y ya, mire, usted saca la carne, ya solo la carne se deshace y solo los huesos quedan. Dice que así quedó el cuerpo de Antipas. ¿Por qué causa? Por mantenerse fiel al nombre de Cristo, por no negar su fe. Pero hoy en día, mire, son pocos los hombres y mujeres fieles que todavía mantienen su fe en medio de una generación perversa y maligna, dice la palabra del Señor. ¿Eres cristiano? Voy a la iglesia de vez en cuando. Hoy nos avergonzamos, hermanos. Y para ser aceptados a veces tenemos que adaptarnos al mundo. Para no ser tildados como anticuados. Tenemos que adaptarnos al mundo. Y tenemos que empezar a vivir, a compartir y hacer lo que el mundo hace. Pero en ese tiempo Antipas no, a pesar de que había tanto pecado, tanta idolatría, él se mantuvo fiel al nombre de Cristo. Y eso es lo que Cristo hoy en día quiere, de que sus hijos cristianos verdaderamente mantengan su nombre y no puedan negar su fe. No importa lo llamen a como lo llamen, pero nosotros sabemos que verdaderamente adoramos al Dios verdadero, a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para eso se necesita firmeza, para eso verdaderamente se necesita tener un encuentro real con Cristo Jesús, ser cambiado y ser transformado. Por eso dice la Biblia que no debemos conformarnos conforme a el Dios de este siglo, sino que transformados por medio de renovación de vuestro entendimiento, comprobando cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:12 en adelante. Cuando usted y yo vamos a ser transformados y ser cambiados, nuestra mente va a ser renovada. No habrá, hermanos, espacio para la idolatría, no habrá espacio para las cosas de este mundo. Entonces aquí destacan los aspectos clave de Antipas en su contexto bíblico, la carta de la iglesia de Pérgamo. Jesús elogia a la iglesia por no negar su fe, ni siquiera cuando Antipas fue muerto, su testigo fiel. Dice que su nombre significa en lugar de todos. Dice que lo dijeron a Antipas. Tú sabes que todo el mundo está contra ti, y si todo el mundo está contra mí, Antipas está contra todo el mundo. Esa es una fe viva, esa es una fe verdadera de hombres que verdaderamente su vida ha sido cambiada y transformada. Y es por eso que el lugar del martirio Pérgamo se describe como donde mora Satanás. Fue la adoración al emperador y deidades paganas. Pero más sin embargo Antipas se mantuvo fiel a su Señor y a su Salvador. Y eso verdaderamente él dejó un legado que hoy en día verdaderamente, por eso Jesús lo recuerda, lo dice mi testigo fiel. Un día el Señor nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué privilegio será eso. Entonces, muchos teólogos dicen que Cristo reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de un ambiente hostil y corrupto. La expresión donde mora Satanás subraya, como ya lo dijimos, la intensidad espiritual del conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal y de las tinieblas.
Pero más sin embargo, aquí, hermanos, ahora Dios elogia primeramente a la iglesia. Pero ahora aquí viene la reprensión, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, hermanos, para poder entender la doctrina de Balaam tenemos que leer Números 22 al 25. Ahí narra la historia donde el rey Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel. Y el nombre de Balaam significa devorador del pueblo o destructor del pueblo. Y eso representa la corrupción espiritual mediante la mezcla de la fe con la idolatría e inmoralidad para obtener ganancias personales, basada en el relato de Números 22:31. Se refiere también a inducir a los creyentes al pecado, fornicación y alimentos sacrificados a los ídolos para debilitarlos en su fe. Y como leemos en Números 22 hasta el 25, donde Balaam introdujo a Israel a la idolatría, a la inmoralidad. Mire, yo sé que muchos de nosotros no sabemos la historia. Pero cuando el pueblo de Israel iba para la tierra de Canaán, dice que vino este rey y contrató a Balaam para que maldiciera, pero dice que Dios no lo permitió. En lugar de que salían maldición de su boca, dice que salían bendición. Dice que Balac se enojó con él, pues ¿cómo? Ya 3 veces y no puedes. Dice que dijo, no, porque no podemos maldecir a Dios. No podemos maldecir al pueblo porque ellos son hijos de Dios. Pero mire que hizo Balaam por su avaricia, por su astucia, podríamos decir así, por su avaricia. Dice que le dijo, no podemos, pero tengo una idea. Sedúcelos a la fornicación y a la idolatría. Dice que es lo que hizo este rey Balac. Dice que vinieron las moabitas y vinieron, dice, las mejores señoritas mujeres, y dice que se pasearon entre el pueblo de Israel, y dice que vinieron mire, usted sabe, mire. Ya me imagino yo, esto no está en la Biblia lo que voy a decir, recuerda, no me vas a tildar como un hereje. Pero ya me imagino yo que vinieron las mujeres bellas y todo eso a pasearse, mira ahí en shortcito, en bikini, ahí mire, sin nada, mire, provocando, paseándose en medio del pueblo de Israel. Y dijo el pueblo de Israel, como dijo uno, se les caía la baba, mire. Ahí, como dijo ella, hasta creo que se les daba vuelta los ojos a los del pueblo de Israel. Y dice ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice que cayeron en tentación, en fornicación, y las mujeres dice que lo enseñaron a adorar a dioses, a Baal, el dios que existía en ese tiempo, y dice que los enseñaron a comer también comida sacrificada a los ídolos, y fue el peor pecado del pueblo de Israel que cometió, mire. Déjame decirle, mi amado hermano, tal vez Satanás no ha podido vencerlo en una enfermedad, tal vez no lo ha podido vencer en pobreza, tal vez no lo ha podido vencer en cualquier situación, pero en la tentación, en la idolatría, mire, fácil es donde el hombre, la mujer cae y cede y da lugar al enemigo. Y eso fue lo que hizo Balaam con el pueblo de Israel, y eso era lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Pérgamo. Había muchos que sostenían esa doctrina, por ejemplo, los falsos profetas, los que van, mire hermanos, si vamos a hablar, yo sé que usted está cansado de escuchar eso hoy en día, mire, cuánta doctrina de Balaam no existe en las iglesias.
Mucha gente que solo va por intereses. Mucha gente que hombres hoy en día se están levantando solo por interés. Yo me daba cuenta, un gran predicador, bueno, no lo conocía a fondo, pero un día me dieron unos CD de él y le escuché, no predicaba bonito, pero un día me puse a verlo, a investigar, mire, y cuando vi de él le preguntaron, ¿y qué dices tú de esto, de las hermanas? Y le empezaron a decir, mira, ¿cómo si, mira, Dios nos ha dejado esto, Dios nos ha dejado el oro, y Dios nos ha dejado esto, mira, yo a mi esposa le pago para que se vaya y se haga esto, y mire, ¿por qué razón lo decía? Porque mire, le estaban pagando mucho dinero. Por ejemplo, hoy en día verdaderamente se acepta todo en tal de que qué dirán. Y mira, déjame decirle, a veces lo que hace lo que es la palabra ofende, nos incomoda. Tal vez a usted le va a incomodar este mensaje, pero es para su bien. Y le estoy hablando con mucho amor, con hermano lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo están las iglesias hoy en día viviendo, hermano? A veces ya no se conoce si eso en iglesias o no sé. Pero hermano, mire que si estamos en el siglo XXI, mire, y todo esto, si lo que Dios ve es el corazón, no, mira, y empezamos, hermanos, a argumentar, cada quien tiene su teoría, cada quien piense a su manera. Donde hoy en día, mira, verdaderamente todo el mundo practica el pecado y venimos a veces aquí a sentarnos como es que sin nada y venimos aquí, mire, y cantamos y adoramos a Dios. Pero el día de ayer estuvimos ahí adorando a Esculapio o estuvimos ahí en otras cosas. Donde todo se permite. Oh, mire, ya viene el verano, muchos van y mire, por ejemplo, hoy mucha gente está aquí, pero ya al rato, mire, van a estar allá, mire, en otras fiestas y mire, y estamos permitiendo todo. Ya viene, mire, yo me he dado viene el verano, mire, empieza, mire lo del fútbol y mucha gente salen de aquí y se van allá, mire, y no está bien, es diversión nada más. Hoy en día estamos centrando todo donde todo se está permitiendo. No, porque yo hago mi fiesta. No, pues vamos a adorar a la Candelaria. No, pues vamos a adorar al niño y que vamos a todo, hermano. Hoy en día se celebra, mire. Y todo se llama cristiano. Que viene el día del amor, que ahorita ya viene el día de los conejos, de la coneja y que cuánta cosa, mire. El día del papá, el día de la mamá, el día del tío, el día del abuelo, el día de la comadre, el día del chucho, el día del caballo y todo, mire. Y todo lo celebramos. Eso era, mire. Pero déjame decir, no eran todos, eran algunos que tenían y estaban practicando esa doctrina dentro de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pedro también, en el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:15 al 16 advierte, y también Judas 1:11 advierte también entre aquellos que ponen que por amor al lucro se lanzan al error de Balaam. Mire, hermanos, déjame decirle. Creo que usted lo ha visto, pero si usted ve en los videos hoy en día, pastores, hermanos, y por eso dice que lo que exprimen al pueblo, mire, vienen con promesas falsas. Entonces, hermanos, en Pérgamo algunos cristianos estaban comprometidos su fe participando en banquetes idolátricos a practicar sexualidad asociada con los cultos paganos. Entonces, en el sentido teológico, Cristo denuncia la corrupción interna que amenazaba la pureza de la iglesia. La fidelidad no solo se mide por resistir la persecución externa, sino también por rechazar la contaminación moral y doctrinal. Aquí se requiere, hermanos, santidad. Pero el pastor, si yo trabajo en un lugar donde hay pura música, claro, usted no puede tapar sus oídos, no puede hacerse ahí de los zombies, no, sino que realmente, pero usted no participa.
Ay, que vamos, mire, tú trabajas aquí, pero vamos a celebrar el Día del Amor y tienes que traer tanto, vas a traer esto. Pues lo traerán ustedes, yo no puedo, lo siento. Y vamos a celebrar el Día del Niño y vamos a traer esto, tú te vas a traer los muñequitos y esto, y mira, pues lo celebrarán ustedes, pero yo no puedo. Sí. Hoy en día dice, no hombre, si eso no es malo, si eso no es pecado, una no es ninguna. No hombre, toma tu copita de vino, ahí si no es malo, mira. Eso es lo que quiere Satanás. Mire, Satanás no pudo, pero mire cómo tentó al pueblo de Israel. Ahora dice el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Dijimos en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, Éfeso pudo detectar y pudo rechazar la iglesia la doctrina de los nicolaitas. Pero la iglesia de Pérgamo no, sino que fue permisiva, mire. Fue permisiva y hoy en día, hermanos, déjame decirles, está permitiendo todo. Mire. Donde yo puedo servir a Dios como quiero, donde mire, hoy en día las jovencitas, mire, quieren vivir sus vidas y enseñando lo que no tienen y enseñan lo poquito que hay y mira, para que todo el mundo me halaga, para que me den un like y para que me digan que no hay como yo. Y se lo decimos, mira, esa ropa no te queda. No es que yo soy esto, desde chiquita yo soy así. Mire, hermano, déjame decirle. Hablamos, hermano, que la doctrina de los nicolaitas no se habla mucho, pero muchos, ellos decían que podía hacer con tu cuerpo con lo que quieres hacer. Acá, ¿o qué es tu cuerpo? Acá, ¿o que yo soy el dueño de mi cuerpo, yo soy el dueño de mi vida y hago con lo que mi cuerpo, como a mí se me da la gana. Y eran también los que conquistaban al pueblo, a otros que también inducían a practicar el mismo pecado. Y mire, hermanos, déjame, si hoy estamos permitiendo todo, y mire, se lo voy a decir, hermanos, si usted, hermanos, por ejemplo, aquí se practica mucho a las pijamadas, vamos a ir allá a las pijamadas, tenga cuidado, hermano, con esas pijamadas. Se los digo, hermanos, yo no sé si mi esposa dejó un día a los chamacos ir a pijamada, no sé, pero si usted deja ir a su hijo, no, que va a haber una pijamada, ya tenga cuidado, hermanos, y se lo voy a decir con mucho amor, para que usted tenga cuidado. A veces ahí, hermano, muchos ahí abusan y muchos ahí practican muchas cosas. Mire. Y se los digo, hermanos, la verdad. Por eso nosotros como cristianos debemos enseñar y educar a nuestros hijos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Se van a ir allá con los amigos, se van a ir a dormir allá, ya se va a quedar. Mira, entre los dos ahí se ponen a ver cuánta cosa y olvídese. Sí, no cree que ellos ahí están ahí tranquilos durmiendo. Mire, porque a veces, mira, ahí andan soñando. Como es que, de verdad, como es que trabajaran, como es que doblaran turno. Despierta a las 12 de la mañana, 3 de la mañana. Mire, hermano, se lo digo por experiencia. Mire, el teléfono ahí, mire, sonando 3 de la mañana. Y mire, una vez entré yo a checar ahí, mire, en ese Snapchat. Mire, todo el mundo está conectado a las 3, 5 de la mañana, 1 de la mañana. Todo el mundo está conectado. Donde Misboro, en todo, mire, parte de Washington, todo el mundo está conectado. Mire. Tenga cuidado, mis amados hermanos, de veras. Y entonces ahora, ¿por qué se lo digo? Eso era lo que hacían los nicolaitas, hermanos, practicaban, que podían hacer con sus vidas lo que querían hacer, y eran los que conquistaban, que seducían también a la perversidad, a la inmoralidad. Pero Dios dice, lo que yo aborrezco. Mire, lo que yo aborrezco enfatiza la incompatibilidad entre la santidad de Cristo y la corrupción moral, hermano. Por eso, hermanos, y usted sabe, hermano, que santidad es vivir una vida apartada de pecado. Vivir una vida que le agrada, que honra a Dios.
Entonces, hermano, Cristo exige santidad, pureza doctrinal y ética. La tolerancia hacia el error doctrinal es vista como una traición a la verdad del Evangelio. Por eso, si nosotros, hermanos, confesamos que somos cristianos y somos evangélicos, debemos verdaderamente proclamar esa verdad. No solo proclamarlo, no solo decir que Jesús es nuestro Señor, sino que también evidenciarlo con nuestros hechos, con la santidad y vivir una vida apartada de todo pecado. Por eso dice la Biblia, por eso dice Santiago, todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy en día estamos llamando a lo blanco negro, a lo amargo dulce. ¿Por qué? Porque Satanás use su astucia y está usando su estrategia como hacernos tentar y que nosotros nos desviemos del verdadero evangelio, del verdadero santo. Y eso era lo que había pasado en la iglesia de Pérgamo. Ellos habían permitido y habían tolerado todo esas falsas enseñanzas. Pero mire, déjame decirle, hermano, aquí viene la verdad con amor. Esto no es regaño. Usted piensa que yo le estoy tratando mal. No, hermanos. Por eso el mensaje de Apocalipsis es un mensaje consolador, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo que nos da consuelo y nos da vida. Mire qué dice Jesús. Ahora mire, les dice lo que como ellos estaban en la exhortación, pero ahora viene un llamado. Mire, dice, arrepiéntete. ¿Qué dice el versículo 16? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré contra ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces aquí Dios hace un llamado urgente a la conversión y corrección, un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento es dar la media vuelta y cambiar de estilo de vida, cambiar la forma de ser, cambiar nuestra forma de pensar. Entonces aquí la espada de mi boca es la palabra de Cristo como instrumento de juicio y verdad. Usted lo puede leer en Isaías 11:14. Cristo advierte que su juicio será espiritual y decisivo. La iglesia debe purificarse internamente y enfrentar la disciplina divina. Mire. ¿Cuántas veces a veces Dios nos llama al arrepentimiento? ¿Cuántas veces a veces no somos exhortados con la palabra del Señor y a veces no hacemos caso? Y cuando no hacemos casos, ahí bueno, tanto tiempo te he dado, pues ahora mire. Y a veces hasta cuando entonces venimos, pastor, ora por mí, pastores que me quedé sin trabajo, pastores que estoy enfermo, pastores que me pasó esto, hasta cuando ya vemos la necesidad. ¿Por qué no hacerlo antes? Dios en su amor, en su misericordia, nos ama tanto y nos advierte y nos llama una y otra vez y siempre nos está llamando, pero cuando ya Dios se cansa y mire y viene con la disciplina. Y Dios no lo va a disciplinar porque lo aborrece, sino que Dios lo disciplina porque lo ama, porque Él quiere ver un cambio en la vida de usted. A veces viene esa disciplina por amor o a veces, hermano, una disciplina de juicio. Pero usted tiene que enfrentar las consecuencias. Dice, por lo tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos. Primero, dice, arrepiéntete. Le dice a la iglesia, porque tú has tolerado a ellos, arrepiéntete. Y empieza a exhortar, empieza ahora. Mire, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Vendré contra ti y empezaré a pelear con ellos. Mire, no era toda la iglesia. Eran algunos que estaban practicando la doctrina, eran algunos que estaban en esa situación y Dios le dice, voy a pelear contra ellos. Pero primero arrepiéntate tú por haber permitido, por haber tolerado la vida de ellos. Y mire,
después de la exhortación, después de la sentencia, mire lo que Dios dice. Viene, hermanos, una promesa. Mire cómo es Dios, hermano, mire. Mire, primero les halaga y después le dice cómo estaban, los reprende, les exhorta. Ahora, mire, viene una promesa, hermanos, mire. Y eso cuando estaba leyendo, mire, me llenó de gozo, me llenó de alegría, me llenó, hermanos, de satisfacción, como es que hubo una paz dentro de mi corazón. ¿Cómo es Dios? Mire. Leemos el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice, el que tiene oído, oiga, hermano. Déjame decirle, como decía la vez pasada, Satanás quiere hacernos oídos sordos. Satanás quiere que esta palabra le entre aquí y le sale por aquí. El pastor es anticuado, lo dice porque esto. Usted, mire, Satanás quiere que usted empiece a malinterpretar y empiece a decir, es que el hermano le dice porque, mire, yo no ha entendido todavía, está en los años 80. Pero la palabra es la palabra no ha cambiado y la palabra seguirá siendo la palabra. Pero mira ahora la promesa. Maná escondido, hermanos, se refiere, hermanos, al maná que puso Moisés en el arca del pacto. Mire. ¿Usted sabe cuáles eran las tres cosas que estaban en el arca del pacto? Dígalo. ¿Cuál era? Dígale en voz alta, por favor. Eran las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Eso era lo que estaba en el pacto. ¿Dónde está ahora ese arca? Muchos dicen que no sé, muchos dicen que se enteró, otros dicen que alguien lo tiene, pero entonces te está refiriendo a la porción del maná que Moisés guardó en el arca de oro del pacto, que era la alianza de Dios. Entonces dice el maná escondido en el lugar santísimo como memorial de la provisión de Dios, que simboliza la provisión espiritual divina, la intimidad con Dios y la recompensa de vida eterna, prometida a los creyentes fieles y vencedores. Recuerda que el maná también fue que Dios dio a comer al pueblo de Israel. Dice que tenía un sabor a culantro y a miel y todo eso. Pero también lo que está representando a Jesús con el pan de vida que alimenta el alma, diferenciado del maná físico del Antiguo Testamento, símbolo de provisión divina y de la vida eterna. Entonces puede aludir también al alimento espiritual reservado para los fieles en el cielo. Los padres, dice, ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan vivo que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Juan 6, 49 al 58. Dice, al que venciere le daría a comer del maná escondido, le daría a comer del pan que es Cristo Jesús. Usted sabe, hermano, que cuando vamos a estar con el Señor, dice que ya no habrá necesidad de trabajar ni nada y viviremos con Él para siempre. Y sigue diciendo, dice, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren, hermanos, hay muchos argumentos o comentarios de esto, pero muchos dicen que en la cultura grecorromana
Una piedrecita blanca podía servir como boleto de entrada a un banquete o como símbolo de absolución judicial. En otras palabras, a los vencedores dice que vencían los Juegos Olímpicos, dice que les daban una piedrecita, en lo cual dice que la mitad le daban al vencedor y la mitad se quedaba con el portero. Y dice que cuando llegaban, eran invitados a ese banquete, dice que el hombre tenía que presentar esa piedrecita y tenía que coincidir con el otro nombre que tenía la otra persona. Y otros dicen que cuando se refiere a la absolución judicial, que cuando la persona iba a juicio, si le daban una piedra negra es porque la persona era sentenciada. Pero si recibía una piedrecita blanca y decía justificado, era porque la persona era justificada, era liberada. Mire, pero solo la persona sabía qué era lo que decía ahí en esa piedrecita. Pero muchos, la mayoría, lo aluden también a la piedrecita blanca como a los vencedores, a los que eran invitados a un banquete. Era como su boleto de entrada. Pero déjame decirle, esto representa, hermanos, pureza y victoria en nombre nuevo. Usted sabe, hermanos, que cuando también muchos fueron cambiados sus nombres, por ejemplo, Abraham fue cambiado su nombre, Pablo fue cambiado su nombre, Jacob fue cambiado su nombre. Y muchos dicen que un día nosotros recibiremos un nombre nuevo en lo cual verdaderamente solo nosotros lo sabremos. Pero mire, ¿cuál es el nombre que Dios nos ha dado como identidad? ¿Cuál es el nombre que Dios nos ha dado? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero hermanos, déjame decirle esto. Es una identidad transformadora en Cristo, símbolo de pertenencia y redención personal. Cristo promete recompensa espiritual y comunión eterna a los que perseveran fielmente. El nombre nuevo expresa la nueva identidad del creyente en Cristo Jesús. Qué glorioso, hermano, será. ¿No se goza usted por eso? Entonces, hermanos, como conclusión, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, hermanos, combina elogio y reprensión y promesa. El elogio es por su fidelidad en medio de la persecución, la reprensión por tolerar doctrinas corruptas y compromiso con el paganismo y con el mundo. La promesa al vencedor se le concede comunión eterna y una identidad en Cristo. El tema central de la iglesia debe mantenerse fiel a Cristo en medio de la persecución, en medio de la presión cultural, política, religiosa, sin ceder a la idolatría ni a la corrupción moral. Cristo, con la espada de su palabra, purifica y defiende a su pueblo y promete vida eterna a los que perseveran hasta el fin. Mis amados hermanos, ¿en qué lugar si usted se encuentra en este momento, en este día de hoy? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está usted viviendo? Usted está permaneciendo fiel, está testificando el nombre de Cristo. No basta, déjame decirle en esta mañana, no basta con decir que soy creyente, no basta con venir hoy aquí, no basta con estar sentado, venir con una Biblia. Muchos de los que estamos aquí estamos sentados, pero a veces no somos lo que somos, a veces profesamos una fe falsa. Pero la buena noticia es de que Dios, Cristo Jesús, quiere cambiar y quiere transformar su vida. Simplemente ahora usted tiene que tener oídos para oír lo que el Espíritu le dice a su vida. Está en usted si usted quiere hacer un cambio, está en usted si usted quiere ser transformado o seguir viviendo su vida así. Pero déjame decirle, Cristo está con la espada de dos filos para cambiar y transformar su vida o para traer juicio a su vida, uno de las dos. ¿Cuál es lo que usted quiere aceptar en esta mañana, en este día de hoy?
No podemos seguir viviendo, hermanos, a nuestra manera. No podemos vivir conforme el mundo vive, sino que lo que Cristo quiere es que vivamos una vida transformada, una vida cambiada, y que el mundo puede ver de que nosotros sí verdaderamente somos hijos de Dios. Que el mundo pueda decir, ahí va un cristiano, ahí va un hijo de Dios. Y todo aquel que quiere meterse con nosotros no podrá, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos guardados y estamos protegidos, porque tenemos la seguridad que estando en sus manos, nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede tocar. Pero esa decisión lo toma usted en esta mañana. ¿Cómo está su vida? ¿Dónde está usted? ¿Cómo está caminando? ¿Cómo es su conducta cuando nadie lo ve? Póngase de pie, hermanos, vamos a orar.